Sebastián García Parra, en su habitual columna de inteligencia artificial, el ingeniero, docente, investigador, codirector de IDATA, nos ayuda una vez más a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Seba, querido. Buen día, Ale, buen día para toda la audiencia. Y estaba escuchando esto recién del taller literario, qué lindo, ¿no? Debe ser una experiencia muy vivencial. Este, Así que nada, debe estar interesante vivir esa experiencia. Así que ojalá algún Créeme día que me pueda sumar. Que dale, cerca de casa, aparte, me imagino. por lo menos en carácter de invitado. Así que un día venís y te sumás. Y si después te Me gusta, encantaría, acomodá los horarios para que me vengas. encantaría. Dale, vamos arriba. Bueno, mi querido amigo, leía más temprano un artículo de El País de Madrid, en las columnas, en las páginas dedicadas a tecnología, sección dedicada a tecnología, que bajo el concepto de inteligencia artificial se señala, Bruselas quiere que las plataformas digitales identifiquen los contenidos generados por inteligencia artificial para combatir la desinformación. La Comisión Europea multiplica los esfuerzos para combatir los potenciales efectos negativos de la inteligencia artificial generativa hasta que entre en vigor una legislación de la Unión Europea previsiblemente en el año 2026, es decir, que estaríamos todavía algunos añitos de esa entrada en rigor, de esa vigencia de una legislación. ¿De qué estamos hablando a propósito de la identificación de contenidos y a propósito de qué necesidades entendés vos que en Europa se está discutiendo esto? Bien. eh, Tema central, primero para empezar, es un tema centralísimo en la agenda mundial. Eh, Europa ha sido, en los últimos años, quien le ha prestado más atención a la regulación, que no es un punto menor. En una columna lo hemos tratado esto. Ujú. A diferencia de Estados Unidos, Europa siempre se ha preocupado en regular ciertas, sobre todo plataformas, ¿sí? En cómo las plataformas utilizan nuestros datos, eh, cómo las plataformas pueden llegar a tener impacto en las democracias, en sociedades, en etnias, pueden ser discriminatorias, en fin, hay un montón de aspectos que ellos los vienen conversando desde hace muchos años, o sea, no es de ahora. Eh, Ahora, ¿qué sucede? Arremetió con mucha fuerza dentro del campo de la inteligencia artificial. Uno a veces lo tiene la inteligencia artificial como un campo bastante concreto, en realidad es muy, muy amplio. Dentro de ese campo aparece lo que es la inteligencia artificial generativa, o sea, la capacidad de la inteligencia artificial en generar contenido. Entonces ahí aparece el famosísimo chat GPT, que parece que lo tenemos hace años, en realidad, eh, por más que se empezó a desarrollar hace 3, 4 años, explotó esto en noviembre del año pasado, ¿no? Y creo que ya todos alguna vez escuchamos algo de ChatGPT. Aparece la generación de imágenes, plataformas que generan de manera sintética imágenes, plataformas que generan de manera sintética audios, incluso con el mismo tono de voz de una persona concreta. Y eso es o son herramientas muy interesantes, herramientas desde el punto de vista productivo muy interesantes, desde el punto de vista creativo muy interesantes, pero que tienen obviamente un lado muy peligroso asociado a la desinformación. Entonces, lo que está haciendo la Comisión Europea es intentar regular esto. Es muy difícil, pero está haciendo un primer intento en lo que tiene que ver con el control de contenido generado por este tipo de inteligencia artificial generativa. Porque hoy podemos leer cualquiera de nosotros una noticia en un medio de Ujú. prensa sin saber si fue escrita por un periodista o si fue escrita por un sistema automatizado, basado en inteligencia artificial generativa, o incluso que esa misma nota tenga una foto que no sabemos si es real o no. Y estamos en un periodo, por ejemplo, en Latinoamérica estamos en un periodo que se está abriendo de 2 años de elecciones en varios países. Pero no solo en América Latina, estamos hablando, Estados Unidos está en pleno ya inicio del proceso electoral.
Entonces, bueno, esto va, sin dudas que va a tener un impacto muy importante. Lo que está diciendo, o lo que está construyendo la Unión Europea es algo por ahora voluntario, no es una regulación, no es una ley. Este, es un código voluntario de buenas prácticas para combatir la desinformación. Es voluntario. ¿Para quién? Para las empresas. ¿Quiénes están suscriptos a este, digámosle, compromiso? 44 empresas, de esas 44 empresas están las más grandes. Digamos. Está Facebook, está Google, está YouTube, no estoy hablando de los grupos empresariales, sino de las plataformas concretas. TikTok. ¿Mm? Twitter se bajó, por ejemplo. Twitter dijo, yo no quiero formar parte de esto, generó un revuelo que ahora podemos conversar de eso. No quiero Pero, formar parte de la regulación. de este código, dijo, no, yo no, desde el momento que Elon Musk adquirió Twitter, y esto es un tema muy relevante, que son las redes, de las redes sociales que más marcan la agenda, eh, eh, digamos, noticiosa, dijo, no, yo me bajo de esto, y yo combato la desinformación a mi manera, yo no quiero que Europa me regule. ¿Sí? Eh, Porque, ¿qué dice este código? Yo estaba revisándolo recién en su versión, en su última versión, y habla, por ejemplo, de la desmonetización. ¿Qué quiere decir esto? Es reducir los incentivos financieros para campañas políticas. O sea, si hay una campaña política que compra un espacio publicitario dentro de Twitter, que claramente al usuario le aparezca que eso es una campaña publicitaria y que le aparezca la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, eso Facebook ya lo hace. Nosotros podemos ver que, yo qué sé, una lista de determinado partido hace publicidad, ¿sí? Promocionando su candidato, perfecto. A mí como usuario me tiene que aparecer que eso forma parte de una campaña política e incluso qué presupuesto se está gastando en eso. Eso es parte de estas buenas prácticas. Después, garantizar la integridad de los servicios. Esto quiere decir, en criollo, saber si un usuario es real o es un chatbot. ¿Sí? Perdón, si es un bot, o eh, o si es un troll, o sea, si es una cuenta artificial. Esto también es un tema importante. Eh, y hay un punto que no es menor, que es empoderar a los investigadores. Lo que está diciendo la Unión Europea es, bueno, a los investigadores les tienen que dar acceso de forma anónima a todos los datos que se vayan publicando en las distintas plataformas, de forma de que la academia pueda desarrollar mecanismos también de contralor de la información que circula, de manera a verificar si es real o no. Twitter se bajó de ahí, ahora podemos ver por qué, pero lo más interesante de esto es que no le da la velocidad a los aparatos burocráticos y a los aparatos a los mecanismos de establecimiento de nuevas normativas contra la tecnología. La tecnología va mucho más rápido. Esto no es novedad. Por lo tanto, ¿qué aparece? Bueno, aparece esta cuestión de buenas prácticas y aparecen recomendaciones. Entonces, la recomendación, que es una especie de pacto, así le están llamando, pacto de inteligencia artificial, porque la ley sobre inteligencia artificial, sobre lo cual está trabajando la Unión Europea, como vos bien decías, está pensada para el 2026. El tema que hacemos mientras, porque mientras. Claro. Pero se está hablando de una especie de pacto que incluye lo siguiente, que es muy interesante, que las plataformas, por ejemplo, ChatGPT o las plataformas que generan imágenes sintéticas, que la podemos hacer nosotros. Entramos a un sitio web, hay varios, yo escribo con texto, quiero la foto de un arquero de fútbol que está atajando una pelota, o quiero la foto y pongo un personaje, como puede ser un presidente, junto a otro presidente abrazados, y me genera varias imágenes distintas, y yo me quedo con la que la haya quedado mejor y la viralizo. Si se la mando a mis amigos y se empieza a viralizar. Un evento que nunca sucedió. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estas empresas tienen que ofrecer mecanismos para validar si las imágenes fueron generadas de manera sintética, o sea, si fueron generadas por inteligencia artificial o no, si son reales. Eso es lo que se le está pidiendo. O sea que, si una empresa como Microsoft permite generar este tipo de contenido, también tiene que tener un servicio de validación de contenidos. ¿Se entiende? O sea, poder validar, que yo como usuario pueda validar
si esa foto es real o no. Pero validar, ¿qué significa? Que uno, digamos, yo puedo poner una fotografía que es de inteligencia artificial y no puedo mentir diciendo que no es de inteligencia artificial. Vos podrías hacerlo, suponete, podrías publicarlo en tu muro de Facebook o en tu medio de prensa, en tu portal, pero el usuario tiene que tener un mecanismo, ¿sí? El usuario de a pie, tiene que tener un mecanismo para verificar si esa foto es real o no. Y este mecanismo lo tiene que ofrecer la empresa que vende servicios de inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, si ahí me aparece una foto de la cual yo tengo dudas, antes de retuitearla o antes de compartirla, yo perfectamente podría ir a un servicio gratuito que me valide si esa foto es real o no. Esto es bastante complejo. O sea, la mala noticia es que la normativa parece tener sentido, o no la normativa aún, pero sí esta buena práctica, pero no es tan fácil técnicamente, sobre todo con textos. Eh, y acá una curiosidad. Hay sitios que generan textos de manera sintética. Por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT le puedo decir, bueno, quisiera un discurso político que fuera escrito como si fuera escrito por tal político, que hable sobre la sustentabilidad. Me genera el texto. Perfecto, y yo lo viralizo y eso lo dijo Biden. Bien. Pero antes de publicarlo, yo puedo usar otro servicio que se llama Humanize. Es increíble, es un servicio que está en internet. Es humanize.ai, de Artificial Intelligence, donde yo pongo el texto generado por la máquina y lo humaniza, ¿se entiende? Lo que hace es, le lima asperezas para que sea muy difícil de detectar que sea un texto generado por una máquina. A ver, es un servicio interesantísimo, porque para quienes trabajan en generación de contenido, lo generan sintéticamente, lo pasan por este otro producto, por este otro servicio, que le da una maquilladita y parece escrito por un ser humano. Por lo tanto, es muy difícil después para otro sistema de inteligencia artificial detectar que eso fue generado por un ser humano o por otro sistema de inteligencia artificial. Entonces, la normativa me parece muy adecuada, va a ser complejo desde el punto de vista tecnológico resolver eso es lo que yo creo. Eh, pero bueno, este pacto ya está prácticamente en vigencia, es un pacto obviamente de compromiso voluntario, las empresas pueden suscribir o no a este compromiso, hasta que esté pronta como ley. Cuando esté pronta como ley, lo que ya está diciendo la Unión Europea o la Comisión Europea, mejor dicho, es, señores, si ustedes no suscriben, no venden en territorio europeo. O sea, Claro, Twitter no opera en territorio europeo. claro. Te iba a preguntar eso mismo. ¿Qué pasa si, bueno, Europa, que como vos señalabas, tiene ya como eh, cierta iniciativa histórica en estos temas, ¿no? ¿Qué pasa si las demás potencias, regiones del mundo dicen, ay, bueno, está problema tuyo, asunto tuyo, no nos interesa regular, y lo dice Estados Unidos, lo dice China, el resto del Asia? Bueno, supongo que inciden menos, pero también ponele África, América Sí, Latina. Latinoamérica, claro. Claro, a ver, ahí para enmarcar, todas estas normativas aplican sobre territorio europeo. Eh, Ni siquiera aplican sobre ciudadanos europeos que estén viviendo fuera de Europa. Aplica sobre territorio europeo. O sea que si un ciudadano europeo está viviendo en Estados Unidos y accede a Facebook y está viendo noticias falsas, no está, digamos, amparado por este tipo de normas. Pero veamos qué está pasando con Twitter. Analicemos eso. Hace unos minutos decíamos, Twitter se bajó de este código voluntario de buenas prácticas para combatir la desinformación. Se bajó, dijo, me desuscribo. Esto fue hace poquito, fue en mayo. Ujú. Eh, y me quedé con una frase de una comisionada que fue clarito. Dijo, quien quiera operar, quien quiera operar y hacer dinero en el mercado europeo tendrá que ajustarse a las leyes europeas. Fue Ujú. clarita. O sea, la amenaza es, bueno, usted señor confronta, y cuando digo señor me refiero a Elon Musk, usted señor confronta, bueno, el riesgo es que usted no pueda operar más en el mercado europeo, que es un mercado
Estamos hablando de los más importantes. O sea, no operar en el mercado europeo para estas plataformas implica que no puedan, que se le tengan que bajar millones de usuarios, por lo tanto, tener menos capacidad desde el punto de vista de ingresos, pues sus ingresos están dados, nadie paga por Twitter, o sea, básicamente, muy poca gente, pero hoy sus ingresos están dados por publicidad, por lo tanto, las marcas europeas en territorio europeo no van a poder comprar publicidad ni de Twitter en ninguno de sus países. Y hay que analizar qué pasa, pero evidentemente ahí ya se está poniendo de punta la Comisión Europea. Y hay un antecedente anterior, que es que Italia bloqueó ChatGPT. Que eso después no fue copiado por el resto de los países de la Comisión Europea. Pero Italia lo bloqueó. O sea, desde Italia no se puede acceder a ChatGPT. O sea, fue radical, ortodoxo en cuanto a eso. Por lo Juan, tanto, bastante interesante. te pregunta Juan, en el chat de nuestro canal YouTube, supongo que es un chat que él escribió y no una aplicación de inteligencia artificial, pregunta, ¿los archivos no tienen un rastro para saber con qué programa fue creado? ¿O podrían exigir eso? Dice. Ernesto se suma además señalando que el programa es excelente. Es un buen punto porque lo que la normativa también sugiere es etiquetar los archivos. Es decir, bueno, si yo una foto la generé de manera sintética con determinado sitio web, especializado en eso, el archivo tiene que venir con una etiqueta que dice, esta foto fue generada artificialmente. Y además, lo que dice el código es que tiene que ser fácilmente accesible por el usuario final. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo generé la foto tiene que venir con una etiqueta que diga generada artificialmente, y cuando el portal la publica, yo claramente como usuario tengo que ver algo que dice generada artificialmente. En la práctica parece poco claro, porque a ver, el que quiere generar algo viralizado le va a sacar esa etiqueta de alguna manera, o sea, pero coincido con el oyente que es coherente del punto de vista de recomendación y, bueno, y figura como parte, de hecho, de lo que está recomendando la propia Comisión Europea. Bueno, muy bien. Bueno, Seba, querido, te abrazo, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, ¿sí? Le agradecido soy yo, Vale. Fuerte abrazo para vos, para la familia y para toda la audiencia. Igualmente.